Buenas tardes y bienvenidos a esta clase de valor que queremos compartir con ustedes desde Angie Training. Yo seré su moderadora el día de hoy. Vamos a hacerle preguntas a nuestro vendedor estrella y por supuesto tenemos aquí a nuestra CEO Norbeli Macías. Nuestro webinar o la clase que queremos enfocarnos hoy es cómo aprender a cerrar una venta. Estamos cansados de perder clientes porque no sabemos qué decirles, qué contestarles, cómo convencerlos. Entonces, hoy vamos a aprender esos tips, esos consejos para poder crecer como empresa, para poder avanzar como emprendedores de este rubro de limpieza. ¿Cuál es nuestra historia en el área de ventas, nuestra historia en el departamento de ventas? Para eso tenemos a Norbeli, que nos va a contar cómo nosotros logramos conseguir a la persona correcta o llegar hasta este punto. Gracias, Gina, gracias. De verdad que para mí es un placer hablar un tema que es muy difícil, porque obviamente venta es algo que cambia todos los días. Lo que funciona hoy no es algo que funciona mañana. Nuestra historia en departamento de ventas, nosotros iniciamos en el 2008. Para los que no nos conocen, iniciamos en el sur de la Florida en el 2008. Nosotros, la primera persona que inició en el departamento de venta era una persona de Customer Service, una persona virtual que trabajaba solamente haciendo toda la parte administrativa, ventas, hacía toda la parte de agendar llamadas. Nosotros nunca utilizamos un vendedor en los primeros 10 años. En nuestros primeros 10 años de la historia, departamento de venta no existía. ¿Qué hacíamos nosotros en los primeros 10 ventas? Es que la persona que hacía Customer Service, que agendaba cita, que manejaba la nómina, que hacía todo, era el que hacía la venta. Pero realmente no era una persona que estaba específicamente haciendo solamente venta. A medida que fuimos creciendo, obviamente tuvimos que partir ese rubro en 3, 4 puestos. Cuando hicimos esos 3, 4 puestos, empezamos a contratar un vendedor y lo hicimos de diferentes maneras. Contratamos vendedor físicamente que estuviera en el sitio. No resultó. Contratamos vendedores que tenían alta experiencia en hoteles, en diferentes rubros, tampoco resultaba. Empezamos a contratar vendedores virtuales y nuestro primer vendedor virtual duró solamente 4 días nada más. 4 días nada más. Y después contratamos a otro vendedor que duró 2 horas nada más. Ustedes se han de creer que un vendedor nosotros lo despedimos en 2 horas, porque es muy importante que si no perder tiempo con la persona. Si tú no vas a tener un vendedor, es la presentación tuya. Tiene que entender la naturaleza de tu empresa, lo que tú quieres, el tipo de cliente que tú quieres atraer. Que no venda por vender, que venda con propósito, que venda solucionando un cliente. Porque aquí sí, de verdad, el vendedor tiene que sí o sí, tiene que vender con propósito. Si ustedes ven, nuestro vendedor no dice ventas. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que el cliente piense que le va a vender sí o sí, aunque no lo necesite. Un vendedor es un advisor, es un consejero de limpieza. Entonces, este vendedor tiene que conocer las necesidades de limpieza del cliente, tiene que conocer sus puntos de dolor, cómo se lo puede solucionar. Cuando pasó toda esa historia de tantos vendedores, yo me puse a pensar, bueno, ¿en qué estoy fallando que no puedo contratar al vendedor que necesito que se concentre solamente en venta? Y mi conclusión fue que porque, por ejemplo, si yo vendía, yo sí cerraba, pero si yo se lo daba a un vendedor, no cerraba como el mismo. Entonces, lo que hice fue, y esto es lo que yo mucho les recomiendo a todos, es que yo hice como yo quería que el vendedor se clonara a través de mí, hiciera toda la misma estrategia de venta. Entonces, un vendedor tiene que tener una alta experiencia en Customer Service, tiene que tener obviamente que sea bilingüe, tiene que tener un nivel de inglés mucho más, tanto escrito como hablado, tiene que ser muy profesional. Por eso el Customer Service es esencial, más la experiencia que tenga en tratar con cliente y que no sea solamente vender.
Una de las cosas que también es que un vendedor, si tú no le das la guía, puede ser el mejor vendedor del mundo, pero si no le das la guía, no le haces coaching, no le vas guiando los primeros 3 meses hasta que va agarrando solo, el vendedor puede vender solo. Y cuando los primeros 3 meses tienes que decirle, ok, mándame el estimado, yo lo reviso, este sería el template, esto es lo que debe de aprenderse los términos de servicio de la empresa, debe de conocer los tipos de clientes que nosotros estamos buscando, cuál es tu propósito y tu misión que tú quieres para la compañía. No es tener cantidad, sino calidad de clientes. Yo siempre le repito a todo el mundo, no es cuestión de hacer cantidad de clientes, sino calidad de clientes. Tú puedes hacer 20 clientes y te puede estar causando pérdida la compañía, pero si tienes 5, pero te está generando lo mismo que estuvieras 20, estás mucho más productivo. Entonces, ese vendedor tiene que estar enfocado en eso, en que el servicio que se va a entregar, él es el primer filtro de el servicio que se va a entregar, se vaya a entregar como él lo va a prometer. Entonces, es un trabajo en equipo, donde él trabaja con la persona del departamento de horario, es una persona que tiene que trabajar, entender y escuchar a las muchachas, a las que van a hacer el servicio, poner las notas. Entonces, la comunicación es clave y el trabajo en equipo es esencial. No es dejar el vendedor solo y bueno, venda y a la mano de Dios. No, es un trabajo en equipo, en que él, a la hora que sea, me llama si es algo que no puede resolver, porque siempre no hay venta perfecta, no todo se sabe porque cliente por cliente es diferente. Hoy, justamente, acabado un par de horas antes de hacer este video, cerramos una venta de $6,000, la semana pasada ventas de $3,000, cerramos, hay días, les voy a ser honesto, hay días que no se venden los mismos contratos de $6,000. Entonces, no les vamos a mentir como que todos los días vas a vender un contrato de $6,000, no. Eso es el que le prometa eso es totalmente falso, porque nadie tiene el control de venta 100%. Se te puede escapar, hasta el mejor vendedor se te puede escapar una venta. Pero lo importante aquí es qué pude haber hecho mejor para que pudiste haber hecho la venta, y si no, no era el cliente ideal. Así de sencillo. Ok, gracias, Norbeli. Sí. Y para hablar de ventas reales de las que enfrentamos día a día, entonces le pedimos a Jonathan, nuestro vendedor estrella, que nos acompañara y nos diera sus tips, sus consejos. Yo voy a estar haciéndole preguntas, pero siempre ustedes pueden dejar sus preguntitas aquí en el chat o anotarlas. Y si no las respondemos durante la clase, entonces las respondemos al final, ¿ok? Les presentamos a Jonathan Flores, es el agente de ventas de NG Solutions Cleaning, es nuestro vendedor estrella, el que nos entrena a nosotros también qué es lo que hace bien, qué es lo que no funcionó, qué es lo que está funcionando cuando a nosotros nos toca recibir esas llamadas. Él tiene 10 años de experiencia en call center, servicio al cliente, support, ventas, también fue supervisor, fue mi supervisor, excelente supervisor, aprendí mucho de él y él es el vendedor estrella que también estoy aprendiendo en las ventas. Entonces aquí les presento a Jonathan Flores, que también está trabajando remoto con nosotros. Gracias. Bienvenido, Jonathan. Perfecto, entonces iniciamos. El primer punto que vamos a tocar hoy es el inicio de la venta y la calificación del cliente. ¿Qué se debe hacer en este primer paso, Jonathan? La pregunta que tenemos es, ¿cómo es tu proceso desde que un cliente potencial entra por primera vez hasta que se decide si es viable ofrecerle un servicio? ¿Qué es lo que haces para lograr esto? Ok, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy aquí para darle un poquito de mi proceso y los tips que utilizo para la venta, ¿verdad? Entonces, para responderte, Gina, lo primero que hay que hacer es calificar al cliente, ver que sea un cliente válido al cual nosotros le podemos dar servicio, ¿verdad? Creo que la primera pregunta, no en hacer, pero para calificar al cliente es saber cuál es la dirección, saber que está en la zona que podemos dar servicio, ¿verdad? Porque si no está dentro de la zona no podemos dar el servicio, obviamente. Continuando de eso, recopilo sus datos básicos, nombre, número de teléfono, correo, cómo nos encontró. Y este último es muy importante, el cómo nos encontró, porque me permite saber si viene de Google Leads, de Facebook, Instagram o por algún referido.
Y así también podemos medir las campañas, si están funcionando, si las campañas que estamos mandando por Jobber están funcionando, si es por un postcard, de nuevo si es por Facebook o Instagram. Todo eso nos permite tener esos datos y bueno, una vez teniendo esos datos, ya podemos evaluar si vale la pena hacer una cotización o mandar ese quote. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. La siguiente pregunta es, ¿qué información necesitas para saber cuánto costará el servicio o cuánto tiempo tomará sin hacer un walkthrough? ¿Qué se necesita para lograr eso? Que no tengamos que ir a hacer esa inspección inicial, el walkthrough. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Creo que aquí es algo que nos sirve a todos porque creo que muchas veces queremos ir a ver cómo está la casa y eso nos puede quitar tiempo, nos quita gasolina, puede que no al final no haga la venta, entonces es un gasto y es muy importante saber cómo hacer este quote sin hacer el walkthrough. Lo primero que hago es hacer preguntas sobre el lugar, ¿verdad? Después de ya tener la información básica, hacer preguntas: cuántos baños, cuántos cuartos tiene, si la casa es de 1 o 2 pisos, siendo un townhome, si tiene mascotas, cuánta gente vive ahí, cuándo fue su última limpieza profesional. Todas esas preguntas para que me dé una idea a mí de saber qué tan sucio está o qué tanto trabajo va a requerir. Igual, desde la primera pregunta, que sé cuál es la dirección, busco esa dirección en Zillow o Realtor en la página web para ver el tamaño exacto de la casa, los square feet. Y luego, con esa información, yo voy a mi calculadora de estimados para tener una idea precisa sin tener que visitar la propiedad. Todo eso, como les digo, lo combino para calcular un tiempo que tomaría la limpieza y cuánta gente necesito enviar. Muchas gracias, Norbeli. Quería abordar un poquito más este tema. Tiene la palabra. Sí, gracias, Gina. Mira, me encanta que Jonathan hizo la observación de que es bien importante calificar al cliente y que el walkthrough no es necesario para darle un precio a un cliente. Ya cuando tú sabes y comparas y tienes los números claros, absolutamente tú puedes dar un estimado. Nosotros la mayoría, 99, yo creo que 95, 96% damos el estimado exacto. Es muy raro, pero les voy a decir algo. Esto viene acompañado también con entrenamiento del personal, porque él no puede calcular un estimado si no hay un sistema de limpieza también cómo se va a entregar. Entonces, es bien importante de que tú tienes que primero establecer un entrenamiento, automatizar cómo se va a entregar el servicio, que todas limpien estandarizado, no es la que ya va a llevar un producto más, un producto menos, ni es la que va a limpiar y la que se va a montar a la escalera y la otra sí, no es la que va a limpiar, no, todas tienen, el entrenamiento ahí es fundamental, por eso es que la primera parte es fundamental de tener las que van a entregar el servicio, estén entrenadas, para que el que va a vender sepa cómo es el entrenamiento y en este caso Jonathan tuvo que certificarse como técnico de limpieza a través de nuestra academia para que él entendiera cómo ellas limpiaban. ¿Por qué? Porque si el cliente le hace pregunta y le dice, ¿cómo limpia la cocina? Él vio el curso, entonces él sabe que lo que vamos a limpiar la cocina, él sabe cómo lo vamos a hacer. Entonces el vendedor, una de las cosas que también me pasó a mí en mi experiencia es que el vendedor tiene que salir a limpiar o si no, créate un curso o un video para que le expliques al vendedor y tenga la idea de cómo se va a entregar. Porque si no, el vendedor le van a hacer preguntas y imagínate que tú estés en el teléfono, Jonathan, no sé si estás de acuerdo, que si tú estuvieras y te estuvieran haciendo preguntas y tú ni siquiera el barco no sabes ni qué están usando, ¿cómo vas a hacerla? No le vas. Entonces, si el cliente siente inseguridad al vendedor que no sabe ni limpiar, y por ejemplo, ningún cliente sabe que Jonathan está en Honduras. Ellos piensan que está aquí al lado en la oficina. Bueno, yo ahorita estoy en Pensilvania, pero porque estoy acá lejos, pero nuestra oficina está en Florida. Pero justamente
si el cliente no se debe dar cuenta que él no ha limpiado ni una casa y no conoce una casa en la Florida. El cliente jura y perjura de que él está ahí en la oficina. Entonces, eso también es transmitir seguridad. ¿Y él cómo puede transmitir seguridad? Porque miró el curso, tiene comunicación con las muchachas, tiene comunicación con el departamento de horario, él pregunta, él trata de en ese momento, cuando lo está calificando, haciéndole el walkthrough, y les voy a decir algo, no vayan a visitar las casas a hacer walkthrough, no se los recomiendo. Y ahora, en estos tiempos, menos. Casi todas las compañías que estén haciendo walkthrough ahorita no están haciendo tan efectivas sus ventas por estar haciendo los walkthrough, porque no los vas a convencer. El que va a comprar, vaya o no vayas a la casa. El que no va, así tú vayas. Entonces, yo lo que recomiendo que en este caso, si un cliente dice, no, yo quiero el walkthrough, ok, nuestro estimado es gratis. Cobren un precio por ir. Y tienen que dejarle saber al cliente diciéndole, mire, tenemos muchos clientes esperando y queremos trabajar con los clientes que están decididos porque nosotros estamos dispuestos a trabajar con su presupuesto y todo, pero necesitamos saber quiénes son los clientes que están dispuestos también a trabajar con nosotros. Entonces, eso que cuando le vayan a ofrecer el fee para el walkthrough, díganle que es un depósito. Es un depósito que se va a devolver en cuanto aprueben el estimado, no lo va a perder. Y si no estaba, inmediatamente el cliente, como dijo Jonathan, ¿qué te va a decir el cliente? Te va a pagar el depósito, significa que va a querer trabajar. Ya te dio el primer síntoma. No te paga el depósito, te dice, tan sencillo que no era el cliente. Estaba, como le dicen en inglés, estaba en shopping ahora, entonces no hay que perder tiempo ni siquiera en el teléfono. Y ustedes saben por qué no se puede perder tiempo en el teléfono, porque puedes estar dejando de entrar otra llamada que a lo mejor un cliente sí te va a comprar. Entonces también tienes que ponerte un límite durante la llamada, hacerle las preguntas, que el cliente tú puedas escuchar, hacer más preguntas y escuchar más al cliente, como lo dijo Jonathan. Entonces, gracias, Jonathan, de verdad que esto es fundamental y me gusta que esta pregunta no la había visto, que el walkthrough no es necesario para dar un estimado, no se necesita. Nosotros no hacemos estimados desde hace 10 años, nosotros no damos estimados yendo a la casa, lo hemos dado 100% online. Desde hace 10 años, la compañía tiene 16 años y desde hace 10 años nosotros dejamos de hacer estimados en la casa. Decimos que son free estimate, pero son free estimate porque son por teléfono y si lo va a hacer walkthrough, se tiene que cobrar. Entonces, porque si no, de algún lado, esos son costos de la empresa que alguien lo va a tener que pagar o lo va a pagar el cliente que sí te va a aprobar y no es justo por ese tiempo que perdiste. Entonces, eso sí es bien importante que quiero dar la aclaratoria. No tienen que aprender a que por foto puedan mandarle la foto y le puedan hacer, mandarle por medio de la foto o video, les pueden hacer el estimado. Y lo que hace Jonathan es que les pone al final que es un estimado y que si se pasan, le van a decir siempre media hora antes o una hora antes si se van a pasar. Entonces el cliente siempre está a la salvedad legalmente, sabe perfectamente que no es un precio final. Continuamos entonces con las preguntas para Jonathan. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo manejas las expectativas del cliente sobre precio y duración antes de enviar un estimado? Bueno, aquí básicamente es agregando a lo que estaba diciendo Norbelia ahorita al final, ¿verdad? Siempre le explico que este precio que le voy a dar o que le estoy dando es un estimado y que puede llegar a tomar más tiempo dependiendo del estado de la casa, pero por eso yo hago todas las preguntas importantes para saber cuál es el estado de la casa. Sin embargo, no lo hemos visto. Y una vez llegando las muchachas ahí a hacer la limpieza, es que podemos ver si va a tomar más tiempo del estimado. Por eso es importante decirle de nuevo que es un tiempo estimado y dejarlo escrito en el code que está sujeto a cambios dependiendo del estado de la casa. Incluso antes de dar el presupuesto o de dar el precio, perdón, les hago una pregunta importante, que si tienen un presupuesto en mente.
Y eso no es para poder elevar un precio, de que si ellos me dicen un precio más alto, yo tenía algo diferente pensado, sino para ver si estamos como en la misma línea, en el mismo pensamiento, ¿verdad? Y si me dicen un precio menor, también es para buscar soluciones, como decía Norbeli al principio, no es solo vender, sino es buscar soluciones para el cliente, buscar cómo puedo reducir el tiempo. Si me dice que es una casa de 4 cuartos, pero solo vive una persona, le podría preguntar si se están usando todos los cuartos, si es necesario limpiar todos los cuartos, quizás solo sea uno. Así podemos reducir el tiempo, reducir los costos, hacer tal vez una limpieza más básica. Es buscar soluciones para el cliente, ¿verdad? Y la idea es siempre llegar a un acuerdo durante la llamada para que cuando les mande el estimado o el quote ya estén listos para probar. Eso sí es algo que les recomiendo bastante. Como les digo, es preguntar primero si tienen un presupuesto, cuál es el presupuesto, y luego sería pues darles un precio estimado durante la llamada. Así tenemos al cliente que está aún caliente en la venta y ya luego sabemos que si nos dice que sí en la llamada, va a aprobar ese estimado. Sí, y bien importante, como dijo Jonathan, hay que, como cuando le preguntas al cliente sobre el precio, es para más o menos si esa pregunta, cuando él le hace, vamos a suponer, si ese cliente le dice, no, es que yo nada más puedo pagar $80, y tú sabes que nosotros no vamos por menos de $300, en este caso nosotros. Obviamente ya Jonathan ya sabe que 20% de probabilidad es que no va a seguir luchando con ese cliente. Ya no siga, porque tienes que, no lo termines de convencer. Dice, bueno, desafortunadamente, mejor no somos la compañía que usted está buscando, porque no tenemos paquetes que cubra esa necesidad. Lo que puedo hacer es, y Jonathan le da la opción, pero ya de una vez le dice que no espere ese precio de $80, $90 o $100. No es cobrar, que a veces yo veo personas que dicen, no, que hay que cobrar, no, hay que cobrar el precio justo. Tampoco no es exagerado de que vas a cobrarle a un solo cliente lo que no vendiste en toda una semana, por ejemplo, sino lo que es. Y lo importante en las ventas es que el vendedor debe de saber cuánto es su número mínimo que puede salir de venta, y obviamente que menos de eso no puede bajar, y cuánto es el porcentaje. Le tienes que decirle al vendedor o tú misma, porque a mí me pasó, les voy a decir algo, que al principio yo me equivoqué dando mucho estimado. Me decían 300 y yo, por no perder la venta, bueno, 200, pero por decir algo, pero no, porque lamentablemente uno piensa que son 200 que estás ganando y resulta que estás perdiendo $100, porque tú ya calculaste tus precios, tus costos fijos y tus costos variables. Entonces esos $100 tiene que ser, entonces tú te tienes que sacrificar, salir a hacer el servicio, porque esos $100 que era la ganancia no te va a quedar para pagarle a la gente, ni te va a cubrir para los costos indirectos y directos. Entonces, sí es bien importante saber sus números y al vendedor decirle cuánto es lo mínimo con que puede trabajar y ya lo máximo que pueda vender, lo que pueda vender. Pero entonces sí es bien importante, no es el precio justo, no es el mismo precio de a lo mejor de los que, de una persona que tiene una oficina o no tiene oficina, que tiene personal. Cobren lo que, si en caso tal de que ustedes sus costos fijos y variables no son tan altos como a lo mejor el de nosotros, que por eso cobramos mucho más, cobren lo que es, cobren, porque hacen mejores clientes. A medida que van creciendo ya van aumentando, pero ahorita en este momento se debe de cobrar lo que es saber cuántos son tus números, tus costos fijos y tus costos variables, cuánto es lo mínimo que tú tienes que mover ese carro o que vas a hacer mover al grupo para poder no entrar en pérdida y que tú puedas estar tranquilo. Eso sí es importante en este punto de Jonathan hace esa pregunta para él saber si continúa o no continúa. No sé si estamos de acuerdo, Jonathan, en esa parte. ¿Quieres agregar algo? No, bueno, ahí solo agregando, como tú decías, ¿verdad? Que es importante tener un proceso, saber cómo funciona todo y sobre todo la comunicación en equipo.
Entonces, el proceso es de antes saber cómo funciona todo, para así saber cuál es el mínimo que se puede cobrar. Todo eso ya tiene que estar escrito desde antes, saber, todos debemos saber cuál es ese mínimo o qué cosas sí se pueden, qué cosas no se pueden, eh, para poder ahí jugar con eso, ¿verdad? Como les digo, es también buscar una solución para el cliente, pero tampoco es regalar el trabajo, es simplemente ver si se puede o no. Jonathan, ¿qué haces tú con la inteligencia artificial? ¿Cómo te ayudas tú con la inteligencia artificial para dar al cliente el precio y la duración? ¿Cómo tú puedes confirmar eso? Sí, algo que hago también al tener esta información es que yo le digo toda esta información a ChatGPT, le puedo decir, tengo este cliente que tiene tantos cuartos, tantos baños, me dio toda esta información, tiene mascotas, esta es la dirección, este es el square feet, y quiero que me digas cuánto es el tiempo estimado que tomaría hacer la limpieza, cuántas personas y según el mercado, cuánto costaría. Así ChatGPT primero me empieza a dar un estimado de tiempo, de costos y lo voy comparando. Luego le puedo pedir información adicional, que me haga un estimado que sea eh, que llame la atención al cliente, que tenga esas palabras, que utilice preguntas que llamen la atención del cliente para así atraer eso, ¿verdad? Atraer la atención del cliente. Buenísimo. Sí, quería hacer la acotación de la inteligencia artificial porque nosotros no hacemos nada sin inteligencia artificial. Sí tratamos de confirmar que lo que hace Jonathan, él termina el 80% de tener esa guía con ChatGPT. Él ya el 10% hizo el trabajo de hacer toda la colectar toda la información con el cliente, ya tiene la idea, ya puede hablarle más o menos por teléfono, pero lo termina de confirmar con ChatGPT y ya el otro 10% es cuando después de ese estimado, que si se aprueba o no se aprueba, él lo compara si ChatGPT le hizo la guía bien, porque también es esa otra cosa, tú lo pones y obviamente Jonathan pone toda esa información porque ya conoce nuestro entrenamiento, ya conoce cómo hacemos nosotros el proceso de la entrega. Entonces, no le pueden preguntar a ChatGPT, mira, ¿cuánto me voy a durar y cuánto es el precio sin que le hayan metido cómo es que ustedes van a entregar el servicio? Porque si no hacen eso, ChatGPT le va a dar algo muy genérico y no es lo mismo Claro. limpiar a alguien con entrenado, estandarizado, que alguien que va a improvisar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Entonces, ya cubrimos el primer punto, nos movemos al segundo punto importante, que es cotización y automatización del seguimiento. Nuestra primera pregunta en este segundo punto para Jonathan es, ¿qué herramientas usas para crear un estimado preciso y cómo es tu flujo para enviarle ese quote al cliente? ¿Cómo lo haces? Bueno, aquí como mencionaba antes, ¿verdad? Utilizo primero la página web como Realtor o Zillow para verificar la dirección, verificar cuántos cuartos, baños tiene, ver si concuerda con lo que me dice el cliente. Si yo veo que tiene 4, me está diciendo 3. Y si llegan las muchachas y me dicen hay 4 cuartos, ¿cuáles se tienen que hacer? Evitar eso y preguntarle de antes al cliente, yo estoy viendo aquí que son 4 cuartos, 4 años, y me está dando una información diferente, solo quiero confirmar si es correcto, ¿verdad? Y así confirmar con el cliente. Eh, Después de eso utilizaría lo que es la calculadora de estimados que hicimos con Orbeli, sacamos de nuevo ese proceso de cuánto es el tiempo que tomaría, cuántas personas se necesitan. Todo eso ya estaba escrito antes, no es como que estamos inventando números, sino que ya estaba un proceso. Eh, Ahí ingreso estos datos que les digo, lo que son el square footage, cuento los cuartos, baños, si hay mascotas, si se hizo alguna remodelación. Todo eso me va a decir qué tanto esfuerzo se va a necesitar, si está de alguna manera limpio, si se va a necesitar bastante trabajo o si va a ocupar mucho trabajo, ¿verdad? Ya eso va a ocupar más tiempo.
Eh, Aparte de todo esto, ya tenemos plantillas en Jobber que ya están creados los quotes o los templates para así solo ingresar ciertos detalles de los clientes, lo que sean los baños, los cuartos, todo eso. No todos los estimados van a ser sencillos, como decía Norbelia, hay de caso a caso, hay clientes en los que tengo que crear un estimado totalmente nuevo, pero sí van a haber casos en los que voy a usar esos templates. Eso me va a facilitar hacer esto más rápido, así también mantener al cliente de que acabo de hablar con él, se lo mando en 10 minutos por mucho, y así podemos aprobar ese code. También tengo automatizado lo que son los recordatorios en Jobber para, en caso de que el cliente no aprobó hoy, se les manda recordatorio automático, ya sea por mensaje o correo, ¿verdad? Eso para facilitar en caso de que yo no les pueda llamar, que esté haciendo otra cosa, esté entrando otra llamada de otra venta, el sistema ya tiene automatizado esos recordatorios también. Gracias, Jonathan. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo haces seguimiento después de enviar el estimado? ¿Y qué tan importante es automatizar ese proceso? Creo que ya lo hablaste un poquito anteriormente, no sé si quieres abundar un poquito más. Sí, solo para explicar, Jobber nos permite bastante lo que es el automatizar esto. Tengo varios follow-ups creados. Como les digo, eso en caso de que no los pueda llamar, pero tengo uno creado para el mismo día. Luego de enviar el estimado, Jobber automáticamente les manda un mensaje o correo, dependiendo cuál fue el último método que yo utilicé para enviar el estimado. Si se los mandé por último por mensaje, les estaría mandando un mensaje recordando que les mandé un estimado. Tengo uno al día siguiente, 2 días después y 3 días después. Cada uno es diferente y es personalizado para cada día. Es decir, el día siguiente les recuerdo que se está llenando el horario para crearles esa urgencia. 2 días después les digo que ya solo quedan 48 horas, que lo aprueben, ya tenemos pocos spots. Y el tercer día, recordarles que el día siguiente va a cerrar el estimado y que aún puede tomar provecho de este estimado, ¿verdad? Todo eso me permite mantener al cliente caliente, como les decía, aunque yo quizá no les pueda llamar porque esté en otras llamadas o esté en otra cosa, el sistema siempre les está recordando y no nos estamos olvidando de ese cliente. Tengo automatizado otras cosas, como si no aprobaron, pues que se archive, o que si aprobaron, se les dé las gracias. No solo es vender, sino que también el cliente se sienta feliz de estar con nosotros, el crear ese bond con el cliente, que sienta que está en la familia de NG Solutions. También es importante, como dijo lo que dijo Jonathan, es sumamente importante al final, cuando el cliente ya se siente, tiene que ser uno muy agradecido cuando el cliente aprueba. En cuanto aprueba, hay que celebrarle y darle las gracias y también explicarle cuál es el siguiente proceso. Tienes que en ese email decirle que va a recibir la confirmación el día, que este paso ahora va a pasar al departamento de horario. No importa que ustedes sean el vendedor, que usted es el departamento de horario, que usted es el cobrador, no importa la cantidad de sombrero, pero usted dice, ya yo me salí del sombrero de vendedor, ahora le voy a decir que va a pasar al departamento de horario, entonces ahora me pongo el departamento de horario y le paso y le confirmo el appointment. Después que el de cobranza, entonces me pongo, pero tienen una de las cosas que para delegar, pónganse los sombreros para que pongan los procesos como van. De la página web, de Google Lead, de Google Guarantee, de todo, va a pasar, entra a la llamada, al quote, el request, lo que sea, hace el papel de vendedor. Del vendedor pasa al departamento de horario, del departamento de horario el que lo va a entregar, el que lo entrega, entonces pásese como control de calidad. Mire cómo estuvo el servicio. No, ya le voy a pasar al departamento de venta y así tiene que ser el flujo, aunque usted haga el mismo sombrero. Pero si usted acostumbra a hacer eso, va a ser más fácil
que dentro de ese flujo, de esa automatización del proceso, vas a ver cuál es el que le está haciendo falta. Me hace falta alguien más que haga el horario, me hace falta el vendedor, me hace falta el de customer service. Entonces, van acostumbrando a crear ese proceso y automatizar. Y lo que dijo Jonathan, automatizar los procesos, los recordatorios, todo. Y Yover es una herramienta importantísima, donde les va a ayudar a automatizar todo ese proceso. Y el que no aprueben, no se frustren. Ese cliente no se perdió. Nosotros hemos tenido, Jonathan, le ha pasado mucho, que como sigue en contacto, se fue para otra compañía y resulta que después regresa. Y ha tenido que pagar doble. Entonces, ¿por qué? Porque el cliente está, el mismo proceso automatizado que tiene Jonathan, es que él le sigue mandando comunicación de que aquí estoy, si te va mal, nosotros todavía podemos estar aquí para ayudarte, y esas cosas hace que el cliente, la comunicación, se siente, dice, wow, esto es tan interesado, de verdad tenían razón. Vamos a suponer que Jonathan le hubiera dicho, es que ustedes son muy caros, tengo otra compañía que me cobra más barato, y aquí es donde Jonathan le dice, bueno, si la otra compañía le cobra barato, tiene que tener en cuenta qué es lo que, por qué le cobra más barato, cuál es la diferencia, si está sacrificando seguros, si está sacrificando que las personas no son personas que a lo mejor no están en regla, o están sacrificando que a lo mejor no tienen un local y un equipo y esa persona es sola, que es válido. Nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen, nosotros que conocemos la competencia y nos dicen que es una persona, nosotros le decimos, no, por eso le cobra más barato. Posiblemente le va a hacer un buen servicio, pero esa persona no tiene los mismos costos de nosotros, que la misma persona que le va a atender, la misma persona que le va a limpiar, la misma persona que le va a hacer todo, y por eso tiene un costo menor, pero yo a veces le prefiero decir, le digo a Jonathan, dile que lo pruebe, a lo mejor le va bien, pero lo que estamos enfocados es que el cliente busque una solución, que aquí no hay compañía mala ni compañía, no, todos somos iguales. Entonces, la idea es que obviamente le podamos decir que sí, esta persona no tiene una oficina, un equipo, y por eso posiblemente le está cobrando un poquito más barato, pero el cliente a lo mejor dirá, no me importa. Como tenemos clientes que cuando le decimos que nosotros tenemos un equipo, que hay un departamento de venta, un horario, dice, no, prefiero porque sé que me van a atender a cualquier hora y no tengo que esperar que la persona me conteste. Entonces, depende del cliente y las necesidades del cliente. No tiene nada de malo, pero sí hay que ser honesto por la diferenciación, ¿no? Que no es que la otra compañía sea mala, pero explicarle que el otro proceso de la otra compañía le va a hacer un servicio bueno, pero no tiene esto que nosotros hacemos, que somos un equipo de 5 o 6 personas que está detrás de su cuenta. Entonces, eso es válido decir la verdad, porque no pasa nada. No estamos más bien honrando la compañía que está empezando, y hasta cuando yo hacía las ventas, yo le decía, sí, yo conozco a ellos, mira, también lo puede probar, y yo lo único que es que obviamente la persona que le va a hacer la limpieza, es la misma persona que le va a atender, pero pruébelo y a lo mejor me llama cuando esté listo. Es válido decirle eso al cliente, ¿sí me entiende? Porque esto no se trata de quitarle la venta a otro. A mí les voy a decir algo, y Jonathan, yo creo que nunca se lo he conversado. A mí cuando me dicen que es una señora particular, yo digo, no, déjela. Yo no le voy a quitar a una persona el trabajo, ¿sí me entiende? No le voy a quitar el trabajo. ¿Por qué? Porque de verdad seamos justos. ¿A alguien le gustaría que cuando esté iniciando su empresa de limpieza, cuando tú estabas sola, que alguien te quite el trabajo? No es justo. Entonces, yo soy humana, estuve en ese lugar, empezamos en ese lugar, entonces nunca nos podemos olvidar de dónde empezamos. Entonces, si alguien dice, mira, no es que yo tenía una señora, pero era ya no me gusta, yo le digo, hágale la prueba, a lo mejor háblele y dígale que usted ya no esto, ¿sí me entiende? Más bien al contrario, le podemos decir al cliente, mire, si quiere, dígale que nos llame y nosotros la entrenamos. Hay que ser empático. Entonces no le queremos quitar. Yo le quito el negocio a una compañía que genera igual 1 o 2 millones igual que nosotros, pero yo no le voy a quitar el trabajo a una persona que está empezando, jamás. Prefiero decirle, pruebe a ver qué. Y a veces si puedo yo estar diciendo a la persona, mira,
si yo le puedo dar referidos. Nosotros tenemos compañías que le podamos dar referidos, que no lo podemos hacer nosotros porque nuestro mínimo rate es de $300 la hora, pero si hay otra compañía que lo puede hacer más barato, y nos pasó la semana pasada, nosotros le estamos dando trabajo a una persona, mira, ¿te quieres ganar un dinero? Mira, porque nosotros no lo podemos hacer. Ah, perfecto, y lo puede hacer más barato. Pero eso se trata de ayudar, no es solamente la avaricia de que ganar con constancia. Bueno, yo no tengo esos valores, no lo hago, trato de más bien ayudar y que aquí, como siempre digo, hay pastel para todos y para todos podemos ganar. Entonces no hay cliente malo, sino hay cliente que no es para tu rublo, pero a lo mejor le sirve a otra persona. A lo mejor a mí no me sirven los 300, pero una persona que no tiene compañía, que no tiene nada, que se gane 150, 200, ¿no le van a caer bueno? Que a lo mejor yo vendo 20, yo hago 20 a 30 casas por día, pero a lo mejor esa persona no hace ni siquiera ni 5 a la semana. Entonces también pongamos un poco que no solamente el dinero, para mí esos son los valores y eso es lo que yo no quiero perder, así lleguemos a la meta más grande de millones, pero tienen que ser humanizadas las ventas. 100%. Dime, Jonathan. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. No es vender por vender, de nuevo, eso es lo que estamos enseñando, ¿verdad? No es vender por vender, sino buscar una solución. Creo que esos casos no es correcto o aprovecharse de eso, ¿verdad? De esa persona. Y tampoco en otros casos es aprovecharse. Quizá el cliente solo tiene dudas, que sí está buscando otra empresa, pero esa empresa le cobra menos. Es explicar o buscar el por qué. No es solo comparar precios, sino calidad, puntualidad, garantía. Nosotros ofrecemos el 24-hour guarantee, que si no le hubo algo que faltó, que no estuvo bien, le hacemos esa limpieza de eso específico en 24 horas, ¿verdad? Todos esos son cosas que le agregan valor a la limpieza. Entonces es darle ese valor a lo que estamos vendiendo. No es solo el precio, no es solo vender, sino qué es lo que le va a solucionar al cliente. Gracias, Jonathan. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Es el siguiente punto, campañas de marketing y comunicación constante. Jonathan, la pregunta es, ¿cuál es tu estrategia mensual para las campañas de marketing y cómo decides qué contenido enviar a los clientes que ayudan a las ventas? Bueno, eso es algo muy importante porque creo que todos nos ha pasado, ¿verdad? Ahorita que clientes puede que entren por periodos bastantes llamadas y luego no están entrando llamadas. Entonces, hay que hacer algo también proactivamente para buscar esos trabajos. Y qué mejor para clientes que ya nos conocen, que ya han utilizado nuestros servicios, que ya nos han contactado. Eso es muy bueno, las campañas de marketing como en Jobber, para ofrecer esas promociones y atraer esos clientes que ya tuvimos, que fueron una vez, que no aprobaron o que son temporales, que piden cada 3 meses, cosas así, ¿verdad? O incluso clientes activos que les podemos ofrecer otros servicios. Muchos de nuestros clientes tienen servicios recurrentes, pero quizá ocupan ventanas, ocupan las carpets, otros servicios adicionales. Creo que esto es algo bastante difícil, el ser constante en mandar estas campañas, pero algo que estamos intentando aplicar en este momento es crear las campañas el 15 de cada mes, es decir, que si hacemos el 15 de agosto empezamos a crear las campañas del mes siguiente de septiembre, ya podemos tener un proceso de nuevo, ese proceso de cómo van a ser las campañas de septiembre. Es educar a esos clientes que, por ejemplo, todos los viernes de cada mes van a estar recibiendo correos de NG Solutions, que sepan que estamos ahí, que el primero de cada mes vamos a enviar la promoción del mes, por decir algo, el segundo un recordatorio, el tercero algo de referidos, y el cuarto viernes sería que queda la última semana de la promoción, ¿verdad? Crearles
que van a saber que van a tener esos correos de NG Solutions o de la empresa cada viernes o cada día que ustedes elijan, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos estar trabajando y lo más importante, como les digo, es la consistencia, que el cliente se acostumbre a recibir esos correos. Muchísimas gracias, sí, muy importante, y gracias por compartirnos ese proceso de marketing. Norbeli nos quiere agregar algo más. Sí, algo que también hay que agregar de que es bien importante también saber los números de los email que te estén abriendo, los porcentajes, para también saber si mejoras para el próximo mes otra campaña, si esa campaña no gustó, si me entiendes, también medir en Jove te da cuántas personas abrieron y cuántos hicieron book a través de esa campaña, que eso también te ayuda muchísimo. Y lo otro que también recomiendo mucho, que para las personas que no le hayan aprobado los quotes, que tengan un cliente que no le hayan aprobado y tengan un día muerto, que hoy no, de repente hoy no tienen suficientes casas, ese es otro número que ustedes también tienen que saber, que ustedes con todos los días, si sea 3 casas mínimo tiene que haber, por ejemplo, o 5 casas tienen que haber, pero tienen que saber cuánto es el número de casas que deben de ser. Entonces a lo mejor tienen 3, le faltan 1, 2, es que manden un mensaje de texto para avisar de que tienen un expo y que para los que hacen ese espacio tienen un descuento especial. Entonces Jonathan le manda el departamento horario, le dice, tengo este día que me hace falta casa. Entonces Jonathan agarra y selecciona, como ya él ya tiene la idea del cliente que estaba medio convencido, pero a lo último no se convenció. Él le manda un mensaje de texto diciendo, para tal día tenemos un 20% de descuentos para este día. Es más, nos pasó, ¿te acuerdas, Jonathan, que nosotros teníamos lunes y martes muy flojos? Claro, nosotros hablamos flojo menos de 15 casas por día, ¿no? Nosotros sí tenemos que hacer 20 o 25. Un día malo es hacer 12 a 14 casas. Entonces nosotros no subíamos los números de los lunes y martes, ¿te acuerdas? Los lunes y martes. Sí, recuerdo. Y Jonathan se equivocó y no, era mandarle a los que no habían aprobado los códigos, ¿te acuerdas? Y entonces Jonathan le manda a toda la base de datos, hasta los clientes activos. Adivina que hubieron clientes. Yo estaba el viernes, yo me puedo pasar el lunes. Yo me puedo pasar el lunes, ¿te acuerdas? Sí. Y esto fue chistosísimo. Digo, Jonathan, no, los activos no, porque se nos va a pasar el lunes. Ya todo, no, perdón, nos equivocamos, no era para los activos. Y el de que estaba el viernes, que supuestamente prefería el viernes, decía, no, yo me puedo poner el lunes y me hacen descuento. Fue algo chistosísimo, eso sí fue, no, suena chiste, pero fue verdad, como dicen. Y también nos pasó que tanto de hacer campaña de lunes y martes, que después estaba lleno lunes y martes y después jueves y viernes se bajó. No, fue una cosa comiquísima. Por eso le digo, el marketing tiene que tener constancia. Los newsletters, la comunicación por mensaje de texto, y los newsletters tienen que, como dijo Jonathan, los debes de acostumbrar que todos los viernes o el día que tú escojas, el sábado, el lunes, pero si tú escoges que el lunes le vas a pasar todos los lunes un email al cliente, pásaselo todos los lunes a las 7 de la mañana. Lo que puedes probar es quién te abre más, si te abren muy temprano o te abren cuando ya los pasan muy tarde. Eso sí lo puedes probar porque depende de tu avatar, del cliente que ya tú tienes. Porque nosotros lo hacemos el viernes para preparar, porque la persona que hace el horario, ella cierra el horario el viernes y ya de una vez le pasa la comunicación a Jonathan y Jonathan ya sabe cuáles son los días que necesita llenar. Entonces, obviamente cuando Jonathan Glenis le dice necesito tal día, Jonathan pasa ese tipo de campaña, que es la campaña que les digo mensaje de texto, para tal día tenemos este descuento, pero ya él sabe que son específicamente como a 10 a 15, como para que aprueben 2, porque si no descuentos eso, porque siempre el marketing es así, tú tienes que pasar muchos para que te aprueben por lo menos el porcentaje que tú estás buscando. Entonces esto es bien importante, lo del marketing. Me encanta que este punto lo estemos tocando porque es importantísimo. El cliente no termina, cuando no aprobaron el cuadro, ahí no termina. Ahí comienza, sigues enamorando al cliente. Tu base de datos es el oro es tu mayor activo de la empresa.
Muchas gracias. Y marketing es una parte fundamental en las ventas, entonces sí hay que tener mucha constancia, como decía Jonathan. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo evalúas el rendimiento de una campaña y qué papel juega la inteligencia artificial en esa mejora continua? Bueno, aquí voy a agregar un poco a lo que decía Norbeli, ¿verdad? Que sí es evaluar todos esos números que tenemos en Jobber. Eso es lo bueno de Jobber, que nos da esos análisis, esos números para poder ver qué tenemos que cambiar, qué estuvo bien, qué no estuvo bien. Eh, entonces, en este caso sería que si estamos enviando los correos los viernes, el lunes, vamos a tardar el lunes, podríamos revisar el open rate, que tanto están abriendo los correos, que tanto están dando clic al botón del call to action, eh, revisando esos números, ¿verdad? Si no estuvieron bien los números, analizar qué pudo fallar. Y como les decía, estamos implementando lo de crear todo en una fecha, el 15, crear todo lo del mes siguiente. Eso, el evaluar cada lunes nos permite ver si tengo que cambiar algo para el siguiente correo, no dejarlo como ya estaba. Si ya estoy viendo que algo estuvo mal, tengo el momento, en ese momento tengo que tomar la decisión de cambiar lo que estuvo mal para hacerlo más atractivo y que quizá el contenido no fue claro. Eh, y aquí también es donde utilizamos ChatGPT o Gemini, otras inteligencias artificiales para evaluar qué estuvo mal. Yo le doy la información, esta fue la campaña que yo envié, este fue el open rate, este fue el click rate, darle toda la información, ver que no entraron tantos trabajos de esa campaña que envié y pedirle esa crítica a la inteligencia artificial, qué estuvo mal y cómo puedo hacerlo más atractivo. Ayúdame a ajustar la estrategia, incluso cambiar totalmente la campaña si es necesario, ¿verdad? Pero hacer esas pruebas, eh, también segmentar a los clientes. No voy a enviar una campaña a un solo correo a todos los clientes. Voy a mandar una campaña a residencial, voy a mandar una campaña a comercial, incluso a residencial puedo enviar a no aprobados y a clientes que ya no están activos. Es ir haciendo esas pruebas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jonathan. Nuestra siguiente pregunta es, vamos al paso o al punto número 4, cierres estratégicos y casos reales. La pregunta es, ¿qué estrategias usas para cerrar ventas rápidamente, especialmente en casos urgentes o con clientes indecisos? Sí, bueno, lo primero es intentar hacer todo porque el cliente apruebe durante la llamada. Como les digo, darles el precio, ver objeciones que tienen, ver qué es lo que los está deteniendo de aprobar ese estimado durante la llamada, si tienen dudas, todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Responder todo eso durante la llamada, eh, así de esa manera evitar estar una llamada después con el cliente, otra llamada, correo, qué pasó, sino una sola llamada y responder todas las preguntas del cliente. Si no, pues les digo que el espacio que tengo solo lo puedo mantener por tiempo corto, es decir, sin el horario, crear esa urgencia de que el horario se está llenando, y que necesito esa aprobación para poder ingresarlo y guardar ese spot para ello, ¿verdad? Que tienen que aprobar antes de las 5 de la tarde, algo por decirlo así, creando esa urgencia real al cliente. Como decía Norbeli, nos entraron esos casos reales en el que un cliente la semana pasada nos llamó el lunes diciendo ocupó este servicio para hoy mismo, es un post construction de una oficina, mañana tenemos una visita del cliente, van a venir a ver y ocupamos que esté limpio. Y él nos decía, ¿verdad? No importa cuánto pague. Y ya cuando tuve los números, leí la información, le di el estimado, ahí cambió totalmente. Ya me había dicho, no me importa cuánto pague, y después me dijo, no, está muy caro. Entonces ahí mismo tocó la comunicación interna, hablar con Glenis, primero, ¿verdad? Ver que sí se podía en el horario, agregar en el horario el mismo día, con Norbeli viendo qué podíamos hacer, si bajar el tiempo, pero era, de nuevo, era un post-construction,
era bastante trabajo, era un solo día, y al ser ese mismo día, ese trabajo, lo que hemos hecho es agregarle un poco más de costos porque era algo urgente, ¿verdad? Algo, una emergencia. Para poder hacer que el cliente probara, lo que hicimos fue bajar al precio regular que cobramos. No, él pedía mucho menos, quería que le cobráramos la hora mucho menos de lo que nosotros cobramos la hora. Antes de eso es agregar, ¿verdad? Ese valor, no es solo que bajarle el precio y decirle este es el precio, sino que también decirle, yo lo que hice fue agregar una línea de descuento, que aunque estaba a 100 antes, le agregué un descuento para que quedara el precio normal. El cliente no sabe que era el precio normal, solo le agregué un descuento. Nosotros sí sabemos que es un precio normal. Eso también es jugar con los recursos y ver que el cliente le puede favorecer, ¿verdad? Ese estimado nos salió alrededor de $3,000. $3,000 en 2 horas. Sí. Mientras que Jonathan estaba hablando en el chat, nosotros tenemos un chat, esa es otra cosa. Les recomiendo que tengan un chat con su equipo de trabajo, que esté su vendedor, y lo puedan mirar si ya cuando ustedes tengan un equipo, y si no, cuando lo vayan informando, pongan un chat. Por ejemplo, Jonathan le decía a Glenny, pero ¿a quién ponemos? Y Glenny decía, ¿de dónde saco gente si yo no tengo gente? Y entonces yo pude entrar para estas cosas que son especiales. Le digo, una de las cosas que también, así como tienes que mantener relaciones con tu cliente externo, que es tu cliente que te genera dinero, los empleados que se van, mantén relación con los clientes, con los empleados que se vayan. Porque los que nos salvó ese día fueron empleados que ya no estaban con nosotros, y como yo sabía que trabajaban de día y podían hacerlo de noche, le digo, ¿qué tal si les pagué como a $25, $30 la hora y hacemos un post-construction? Glenny llamando una, yo llamando la otra, y en menos de 2 horas pudimos agendar un trabajo de $3,000 cerrado y ya con personas que pudieron. Le pagamos bien a la gente, pero resolvimos con el cliente en menos de 2 horas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando llegué, el cliente estaba buscando tantas compañías que no consiguió una compañía grande, que tuvo que llamar 3 compañías, pero a nosotros nos llamó de tercero, ya era demasiado tarde porque las otras 2 ya habían empezado. Y él mismo me dijo, yo hubiera sabido que ustedes tenían más capacidad, mejores equipos, mejor preparación. ¿Cuál fue la diferencia también? Que resulta que la persona que estaba haciendo ese trabajo, las 2 compañías, adivina con qué estaban limpiando, con un post-construction. Yo creo que todos aquí han hecho post-construction. Y post-construction estaba haciéndolo con escoba, con agua, con fabuloso y con un solo mapa, con piso, con un solo mapa. Y la otra señora que estaba supuestamente haciendo estaba peor. No tenía nada, casi limpiando con las manos. Cuando el señor miró, a esa persona le estaba pagando a $45, $50 la hora, porque yo les pregunté, ¿cuánto le están pagando ustedes? No, nosotros no cobramos por hora, sino por proyecto, y cobramos, me dijo que le había cobrado $1,200. Una señora me dijo, no, yo le cobré 500. Imagínense. Pero cuando este señor vio que nosotros entramos así, parecíamos que habíamos entrado con equipo, vacuum, con 4 diferentes tipos de vacuum, con todo, no era manual, todo era equipo. Se quedó el tipo, me dijo, bueno, de ese mismo día, como yo fui, porque para mí sí esos tipos de trabajo, cuando no tengo un supervisor que pueda, no, me voy yo a hacer el trabajo de supervisor. Resulta que cuando el tipo que estaba tan estresado y me vio a mí tan preparada, nos vio a todos tan preparada, porque de paso que las personas que iban conmigo habían sido personas que ya habían sido entrenadas por la academia y sabían cómo hacer un trabajo post-construction. No le tenía ni siquiera que explicar, sino cómo lo íbamos a dividir el trabajo. Adivina qué dijo el señor. Ah, no, yo me voy a dormir, quedas encargada y me avisan cuando termine. Yo le digo, ¿y por qué yo? ¿Cómo me vas a encargar de otras 2 compañías? Porque tú eres la que más sabe. Tú eres la que más sabe. Yo ya miré lo que tú vas con los equipos que tú trajiste, yo me voy. Y así fue literalmente. El señor se sintió tan seguro, nosotros cobrándole el doble, pero sabía porque nosotros estábamos con mayor experiencia. Es más, inmediatamente dijo, tengo 14 propiedades más, te estoy avisando a medida que vayan soltando las propiedades. Pero porque nos vio preparados.
Entonces aquí donde no es lo mismo una persona que se vaya a limpiar con una escoba y vaya a cobrar los $80. Aquí es donde vamos con los precios. ¿Se acuerdan de los precios? Sí, tú vas a cobrar $40, $50, pero es porque obviamente qué tan preparado estás tú, entonces estás underpriced, estás debajo del precio, y cómprate más equipos profesionales, aprende técnicas profesionales, entrenamientos profesionales, certificaciones para que puedas cobrar 80. Pero a veces yo he visto muchas compañías que pueden estar cobrando 60, 70 o $80 la hora y no tienen la preparación. Entonces aquí es donde el cliente, dañan al cliente porque entonces el cliente dice, no, obviamente cuando yo le vaya a decir lo mismo, me va a decir, no, pero es que, ¿cuál es la diferencia? Pero es cobrar lo justo, 40, 50 está bien, pero lleva entonces también los recursos de lo que vas a cobrar, y si quieres cobrar 80, 60, 70, 80, entonces prepárate para dar ese mismo tipo de servicio de valor. Gracias. Y esta es nuestra otra pregunta. Jonathan, ¿puedes compartir algún caso donde se trabajó en equipo o el trabajo en equipo o la adaptación rápida haya sido clave para cerrar la venta? Creo que es el que nos contaste, o hay otra experiencia. No, tienes bueno, últimamente hemos tenido varias, pero sí, pero sí, es eso, es trabajar en equipo, es buscar, si no puedo solo, es buscar otras personas dentro del equipo que me ayuden. Uno que nos pasó justo ahorita con Gina, ayer. Sí, ayer yo tuve un problema con el micrófono, entró la llamada y por alguna razón no me funcionaba mi micrófono. Entonces el cliente no me escuchaba, llamó 3 veces, le llamé, no me escuchaba y no podía solucionarlo. Entonces rápidamente le dije a Gina, por favor, toma esta llamada, yo te voy a ayudar, las preguntas que tengas aquí te voy a estar ayudando. Entonces Gina procedió a llamarle, trabajando en equipo, y Gina pues sí sabe un poco de ventas, pero no ha estado tan empapada como yo, ¿verdad? Entonces ese trabajo en equipo, al final Gina hicimos los mismos pasos, que es lo que hemos estado hablando, le hizo las preguntas, le dio el precio, porque luego de las preguntas ella me estaba comunicando y le dije, ok, va a ser este precio. Le dio el precio y la cliente confirmó ahí, dijo, sí, está bien. Procedí a mandarle el estimado, ya luego pude arreglar el micrófono, le llamé y solo aprobó. Yo solo le llamé para hacer el último paso, que era que aprobara. Pero Gina hizo todo el trabajo, me ayudó con eso, en trabajar en equipo, a que aprobara. Y Norbeli también ahí pendiente de que se aprobara para ingresarla al horario, ¿verdad? Entonces, es trabajar en equipo, tener esa ayuda de todos. Y fíjense, yo estoy aquí en Pensilvania y aunque yo viaje, esté de vacaciones, todo mi equipo sabe que cuando tienen una emergencia, porque ya obviamente Glenny ya se había ido, ya había cerrado el horario, entonces yo tenía que, Jonathan sabe que a mí me llama, así yo es una manera, él sabe que ya cuando agota todos los recursos y no tiene cómo resolver, él sabe que yo prefiero que me molesten y me digan y me pregunten, y yo les ayudo a resolver, porque esa es otra cosa, es que mi computadora está aquí en el teléfono, entonces resulta que yo estoy a veces en un avión, yo pago wifi en los aviones y yo estoy resolviendo cuando tiene mi equipo una emergencia. Estuve en Turquía, estuve en Indonesia, que era cambio de hora. Y eso sucede muy raro, por lo menos en Indonesia y en Turquía no me molestaron para nada, fueron unos ángeles que no me molestaron, pero ellos ni sabían que yo estaba ahorita en Pensilvania, se enteraron hoy. Digo, no, me vine aquí en Pensilvania como estaba aburrido. No, mentira, entonces vine a visitar a mi sobrino, y justamente esa es la parte de tener un negocio, tener libertad de tiempo. Entonces, pero que también si tú estás dejando tu equipo, también se sientan que tú estás ahí para que le ayudes a resolver cuando se están trancando. También nos pasó en estos días, que fue un cliente llamó, porque también él hizo una venta de noche también, que estas muchachas que se habían ido y siguen trabajando de día, les gustó el trabajo de noche, y ahora nació para los turnos de emergencia de noche, que le pagamos bien, también. Entonces era la muchacha, mira,
Norbeli, perdón, pero es que nadie me contesta, necesito más horas y entonces el cliente no sé si lo va a aprobar. Jonathan, otra cosa, nunca utilicen su número personal para llamar a un cliente, porque si no el cliente se va a confundir y empieza a llamarte a ti personalmente. Entonces nosotros tenemos un sistema de teléfono que es bien importante. Una de las cosas cuando vayan a contratar a alguien es tener un sistema de teléfono que sea virtual, donde cualquier persona utilice la aplicación y el cliente siempre va a ver el mismo número de teléfono. Entonces no lo confundes con tantos números. Entonces eso también, y este teléfono está conectado con Jover. Entonces toda la grabación queda grabada y se va con el cliente. Y Jonathan, tan bello, por eso es que, y hasta después el departamento de horario también contestó, me dice, déjame que yo si quieres yo te lo llamo. Y él mismo, que estaba fuera de su horario, no tenía por qué hacerlo, llamó al cliente, confirmó al cliente si podía pagar, y se solucionó a pesar de que era después de hora. Entonces también es otra cosa que es bien importante tener un vendedor que esté comprometido con los objetivos y los resultados de la empresa. Entonces eso también lo tienen que evaluar cuando ustedes contratan a alguien personal que tan comprometido está con los objetivos de la empresa. Entonces, te quería dar las gracias aquí públicamente, Jonathan, porque eso fue una experiencia. Y les voy a decir algo, más allá del dinero que tú hagas en una empresa, yo creo que el orgullo de una empresa es cuando tienes un equipo. Es como cuando tú dices, tu orgullo es tu familia. Bueno, señores, el orgullo es tu equipo cuando está dando la batalla. Eso no tiene precio, no tiene precio. Entonces, más bien al contrario, súper agradecida porque eso fue ayer. Estamos hablando con Ismael que eso sucedió el lunes, ¿no, Jonathan? El lunes. Sucedió el lunes de que pasó así y trabajo en equipo, que sabe que cuenta conmigo, yo sé que cuento con él sabe que cuenta con Gina, Glenny cuenta con ellos, Glenny también es fabulosa con el horario, nadie quiere agarrar el puesto de Glenny porque todo el mundo le tiene miedo al horario, porque hace un trabajo espectacular con el horario, y muchos la conocen aquí, todos, hasta la que hace contratación, Jackie, todo eso no tiene precio. Eso ya tú tienes un negocio bendecido, ya con eso. Y eso se logra con muchos años de prueba y error. Siguiente pregunta, Gina. No quería dejarle de darles gracias, Jonathan. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Pues esas eran todas las preguntas que teníamos para ustedes, Norbeli y Jonathan. Solo como un resumen, como errores comunes que debemos evitar es no hacer seguimiento consistente. Muchas empresas envían un presupuesto y esperan pasivamente la respuesta del cliente sin implementar un sistema de seguimiento. Cotizaciones imprecisas, hay que conocer los números, nuestros servicios, falta de diferenciación, no comunicar claramente el valor único de tu servicio frente a la competencia más económica. Entonces hay que vender el valor de nuestros servicios. Comienza a implementar estas estrategias hoy. Las empresas de limpieza más exitosas no solo ofrecen un servicio de calidad, sino que dominan el arte de vender ese servicio de manera efectiva. ¿Quién tiene pregunta? ¿Quién quiere poner un caso de su core? ¿Cómo nosotros lo hubiéramos resuelto? Entonces, mi pregunta es esta. Yo sé que hay otros, o sea, Google no es el único que uno puede publicitar. A Jonathan, con su experiencia como vendedor, me gustaría que me diga o me dé alguna idea, ya que pienso cerrar este capítulo con Google porque no me voy a enfermar más y quiero saber en qué otra forma puedo tratar de buscar publicidad, ¿no? Ok. Sí, bueno, yo conozco un poco, ¿verdad? Creo que aquí tal vez Norbeli un poco más, pero sí conozco otras plataformas que se pueden utilizar como Nextdoor. Depende de lo que específicamente, a qué cliente quieres atraer, sería la plataforma que se debe utilizar. Y bueno, dependiendo, ¿verdad? Nosotros también estamos utilizando otras plataformas, no solo de ads, sino como postcards. Estamos mandando postcards a comunidades. Estamos haciendo esa prueba para ver qué tanto resultado estamos obteniendo de esa manera. Estamos utilizando SendGym, que está conectado con Jobber.
Eso nos permite mandar postcards a clientes, a vecinos de clientes existentes. Esa es la última prueba que acabamos de hacer, la más reciente, que es un cliente existente, le mandamos postcards a sus vecinos para dejarles saber que tenemos un cliente ahí en ese lugar que ya tiene nuestros servicios recurrentes y que puede utilizarnos ofreciéndole un descuento para que así podamos hacer incluso una ruta solo con ellos, ¿verdad? Que se les saldría más barato. Pero sí, eso sería tal vez lo que yo podría pensar. No sé, Norbeli, si conoce otra plataforma. Sí, yo te quería compartir, Javier, que te recomiendo es que trabajes con tu página web. Una de las cosas principales antes que vayas a pagar una campaña, y justamente vamos a trabajar con Ana sobre eso, es que la página tiene que estar orgánicamente en los buscadores. Si tú no estás pagando una campaña, tu página tiene que estar rankeada en las primeras orgánicamente, en las zonas que tú quieres que trabajar. Todos nos enfocamos mucho en la página que se vea bonita, pero resulta que la página es tu carta, es tu mejor carta de venta. Si ahí es la gente que busca por Google orgánicamente, tú no sales a hacer la prueba que orgánicamente tú salgas. Y la segunda recomendación que dijo Jonathan, los postcards, eso es poderoso, que ya tienes direcciones y mandes la misma cuadra a la comunidad donde tú quieres trabajar, donde tú quieres entrar, mandando información. Te sale muchísimo más barato, te va a salir a 50 centavos, 60 centavos, pero ya sabes que es una comunidad que ya está comprobada, que es donde tú ya tienes cliente, número uno. Y número dos, si haces la página que esté rankeada en esa misma página, en esa misma comunidad, también te va a entrar orgánicamente, sin invertir. Si les voy a decir algo, nosotros invertimos en Google Guarantee, obviamente porque tenemos que no podemos contar con solamente lo orgánico, pero tienes que trabajar, y después cuando ya tengas eso, Google lo que va a hacer es que como tu página va a tener tanto tráfico, ya Google te va a desbloquear y se va a decir, no, esta página tiene tráfico. Pero tú tienes que mostrarle a Google que tu página es importante para ellos. Entonces ellos te van a enamorar con mandarte cupones de campaña para que tú le inviertas. Okay. Entonces, yo te sugiero que más bien hagas un estudio de tu página web y asegúrate que esa página esté rankeada orgánicamente con todo, y en los postcards. Ya, dime, los postcards, ¿cómo lo haces? Vas al correo, ¿no? No, tampoco hay tiempo para eso, Javier. Entonces, podemos hacer una clase de eso. Justamente es simplemente una aplicación que está conectada con Jover, te manda la dirección y ya automáticamente tú le pones a cuántas casas quieres mandar los postcards, pero eso también tiene que ser consistente. No es que hoy sí, el mes que viene no, consistente, dele, que algún pez cae, porque eso es un carnada. Ok, gracias. De nada. Anita, pregunta. ¿Quieres poner algún caso que tengas ahí que te ayudemos? Sí, pregunta con respecto a los postcards. ¿Hay un valor mínimo para pautar y un valor o es ilimitado? Sí, ¿el mínimo te refieres a cantidad de postcards o a qué? No sé, o sea, se me ocurrió el dinero, sí, porque como en Google Ads, pues arranca la puja creo que 200 hacia arriba. Entonces, no sé en las postcards cuánto es lo mínimo que, digamos, si quiero mandar a una zona y me digan, no, pues no te cuesta sino $20, entonces es muy poquito y no calificas para enviártela, es mi pregunta. Como que hay que cumplir algún valor. Tú puedes mandar un postcard si quieres y eso te va a costar un crédito, tal vez, dependiendo del tamaño que utilices, pero puedes mandar de uno. Ok, ya entiendo. O sea, uno recarga la cuenta y tiene disponible para empezar a trabajar. Y dura 2 meses, o como tú, por ejemplo, creo que la mínima, ¿cuánto está Sengin ahorita? La mínima. Nosotros pagamos obviamente uno más caro, pero creo que está como en 100 la mensualidad, por decir algo. Y entonces te da para mandar 100 postcards. Entonces, si mandaste 50 este mes, te quedaron 50 para el próximo. Entonces, el próximo mes tienes 150. Y puedes, se te van acumulando. Entonces, tú puedes mandar 20, 30 esta semana, ¿sí me entiendes? Porque igualito ya tú lo tienes en el presupuesto, que son los $100 mensuales que pagas. Ya entiendo. Entonces, mandas, si no lo gastaste,
ellos te ponen, o creo que ese sí no te deja rollover, o sí, algo así, creo que... El más barato, pero es que el más barato es solo para mantener los créditos que ya tenías, que se cuesta $30, creo. El siguiente serían $300 y ese te da 150 créditos, si mal no recuerdo. Y eso ya los puedes usar y se van rollover al siguiente mes y no los usaste todos. Ok, listo, gracias. Muchísimas gracias por participar en esta clase. Espero que haya sido de mucho valor para todos ustedes. Claro queremos que nos sigan en nuestras redes para recibir más tips exclusivos, clases gratuitas y herramientas que les ayuden a crecer a ustedes y a su empresa. Es lo que nosotros más deseamos aquí en NG Training. Y pues que sigan asistiendo a estas clases, que es para aprender y para ayudarlos a crecer. Gracias a ti. Gracias por su participación. Gracias por asistir, Ana, gracias, de verdad, muy agradecida. Gracias. Javier también, todos de verdad que muy fieles, que más bendecida. Gracias. Entonces, bueno, será entonces el próximo miércoles que tenemos un nuevo tema también.